Ahí atrás esperaba presentar a alguien, ¿no? Pero estoy muy feliz de poder estar aquí con ustedes y poder compartir en esta noche la palabra del Señor, porque sí, yo voy a dar el día de hoy la palabra de Dios. Comprendan si me pongo un poco nerviosa, porque es la primera vez. Y sé que el Señor tiene algo muy especial para la iglesia, en esta noche, en esta tarde, yo diría. Así que, antes de empezar, quisiera que por favor podamos orar así sentados como estamos, que podamos cerrar nuestros ojos para no distraernos y poder pedirle que sea el Espíritu Santo quien hable en este día. Maravilloso Dios, gracias nuevamente por esta tarde y que nos permites estar juntos aquí como iglesia, como tus hijos, Señor. Yo creo en verdad que todo lo haces perfecto y que cada cosa que pasa es porque tú lo permites, Señor, porque tú eres Dios todopoderoso, soberano, porque tú estás en control y porque simplemente eres Dios y haces las cosas como tú quieres. Y aquí está tu iglesia, Señor, y aquí estoy yo pidiéndote, Espíritu Santo, que hables tú, que traigas una rema a nuestras vidas. Tú mejor que nadie conoces nuestra necesidad de manera personal y como iglesia. Tú la conoces, Señor, porque tú estás y vives con nosotros. Y por eso en esta tarde, Señor, queremos pedirte que tú hables, Espíritu Santo, a cada uno, que nos confrontes, que nos enseñes tu verdad, que abras nuestros ojos, que quites nuestras vendas, que destapes nuestros oídos, que todo lo que vayamos a tratar en esta tarde sea para edificarnos y para bendecir tu iglesia, Señor. Estamos en tus manos, Espíritu Santo, simplemente somos instrumentos tuyos y aquí estamos, Señor, te entregamos y yo te entrego esta reunión. Amén y amén. Muy bien. Primero saludar a mis papis, yo sé que están mirándonos por ahí. Y quiero empezar la tarde en este día recordando una frase que mi mamá siempre me repite y desde que yo era muy chica siempre me ha enseñado, que Dios es un Dios perfecto. ¿Amén? Amén. Amén. Que Él siempre hace las cosas perfectas. Y dentro de esta verdad, porque es una verdad, y no lo digo como una frase bonita, porque suena muy bonito escuchar que Dios hace las cosas perfectas, sino ya creyendo en esto como una verdad, ha sido la razón por la que de pronto mis hermanos, porque tengo dos, Cristian y Emanuel, que están tocando acá, y mis papás hemos llegado aquí a la iglesia, ¿no? Entonces quería un poco recordar ese tiempo cuando vinimos. ¿Hace cuántos años, Emanuel? Unos 10, ¿será? ¿No? Yo tenía en ese entonces 11 años. Ay, ya sacaron mi edad. Tengo 21 años, sí, pero hace como 10 años llegamos aquí. Y nosotros vivíamos en Vitarte. Cada vez que yo pienso en esto, en cómo Dios nos trajo desde un lugar tan lejano, porque los que conocen de pronto Vitarte está de aquí unas 2 horas y si hay tráfico unas 3 horas, entonces es muy lejos. Y yo decía, Señor, ¿cómo es que escogiste a mi familia para poder llegar aquí a tu iglesia, acá en Villa El Salvador? Y la verdad es que por mucho tiempo no entendía la razón. Hasta hace poco que en verdad Dios en su infinito amor y en su infinita bondad va armando, o como yo le digo, va atando cabos o va armando toda la historia que llega a un propósito. Entonces, dentro de nuestras vidas, porque cuando éramos chiquitos, ¿no? Antes de venir acá, yo creo que, al menos yo, de manera personal, yo no conocía realmente a Dios. Yo nací en un hogar cristiano, mis padres han sido pastores desde antes de que yo nazca, pero no significaba que yo había conocido realmente quién era Dios. Y creo que tú tampoco, ¿verdad, Anita? No, entonces, me pongo a pensar en las razones por las que Dios nos trajo a este lugar, y una de ellas es para que nosotros, para que yo pueda conocerlo.
Entonces, dentro de estas circunstancias, porque Dios ha permitido que pasen muchas circunstancias para entender quién es Él y quién es, por lo tanto, su Espíritu Santo. Y yo sé que como iglesia hemos ido avanzando en este nuevo entendimiento, y el pastor lo ha dicho en varias ocasiones, que él no conocía antes realmente quién era el Espíritu Santo y de lo que él era capaz de hacer cuando uno rendía su vida delante de él. Entonces, esto fue lo que pasó, ¿no? Yo recuerdo cuando estábamos, la vez que mi papá lo eligieron para poder ser pastor de esta congregación, nosotros nos encontrábamos en Juliaca, en la casa de mis abuelos, lo recuerdo perfectamente. Emanuel y yo estábamos jugando a no sé qué, y mis papás estaban conversando con mis abuelitos, y de pronto una llamada telefónica, llamaron a mi papá diciéndole esto: pastor, usted fue elegido. Mi papá le dice como la pasarela de los pastores, ¿no? Pero no es así, ¿no? Porque yo sé que vinieron antes otros pastores como para escoger. Es todo un proceso dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, nuestra historia empezó así. En ese entonces vinimos, hicimos esto, oímos la voz de Dios y mi papá nos trajo aquí. Recuerdo que nos presentó y me acuerdo que la primera persona que yo vi aquí en la iglesia fue Joel, que estaba sentado en las escaleritas de afuera. Un hermano nos trajo en un taxi, yo lo vi a él ahí, después vi a la iglesia, y recuerdo estar parada justamente aquí. Qué curioso, justamente estuve parada aquí hace 10 años atrás, presentándome, ¿no? Buenas noches, hermanos, y mi mamá acá atrás diciéndome qué decir, ¿no? Buenas noches, hermanos, yo soy Hailey, estoy muy feliz de estar aquí, y ya. Y Manuel también me acuerdo que pasó y no dijo nada, se pareció horrible. Dijo, creo que no, sí dijiste: hola, soy Emanuel, bendiciones, buenas noches, y se sentó. Y Manuel, ahorita lo ven así, ¿no? De pronto en ese entonces era aquí, de pronto veíamos el púlpito así, y poder estar aquí, ahora dando la palabra de Dios, es realmente una gran bendición que yo no me esperaba, pero estoy muy agradecida con Dios. Pero bueno, esta es mi historia. El Señor nos tuvo que sacar de evitarte y traernos aquí y pasar diferentes circunstancias para poder conocerle. Muchas de ellas Dios nos enseñó cosas a través de circunstancias muy felices, muy agradables, pero también a través de circunstancias difíciles, dolorosas, que hemos tenido que pasar, que yo he tenido que pasar para poder entender mi necesidad de Dios, mi dependencia del Espíritu Santo. Y ahora yo quiero pedirte que te pongas a preguntar, que te preguntes a ti mismo o a ti misma: ¿cómo es que llegaste tú a los pies de Dios? Por un segundo, tómense ese tiempo para pensar. Este tiempo. ¿De dónde Dios te tuvo que sacar? Y ahora no me refiero solamente a espacios físicos, porque de pronto cuando he conversado con amigos me cuentan que Dios los sacó de los barrios, porque antes se drogaban y cosas así. De pronto tu historia no va por ese lado, ¿no? Pero de pronto, o tal vez sí. Entonces ponte por un momento a pensar de dónde es que te sacó Dios. Y como digo, no solamente de espacios físicos, sino también de espacios mentales, de estados mentales, de qué tuvo que romper Dios en tu mente y en tu corazón para que tú le puedas conocer. ¿Hasta dónde Dios te tuvo que ir a buscar? ¿Qué circunstancias tuviste que pasar? No solamente tú, sino tu familia. De pronto Dios te tuvo que traer de un lugar lejano que tú no te imaginabas hoy, el día de hoy, estar aquí. O tal vez el Señor te tuvo que cambiar el chip y hacer entender cosas que de pronto antes para ti eran ilógicas. ¿Qué cosas? Y ahora, y quiero ahora que te ubiques en tu presente. Es decir, que vivas este momento, que juntamente conmigo podamos dirigirnos, porque quiero llegar a un punto, pero dentro de este momento no quiero que te pongas a pensar en tu situación actual, porque de pronto has pasado por circunstancias difíciles y en este preciso instante justo tu relación con Dios no va de viento en popa, ¿no? De
De repente tu relación con Dios ahorita no está mejor, no es el mejor momento que has tenido. No pienses en eso ahora, pero sí entiende que estamos viviendo este presente. ¿Por qué? Nuevamente, porque quiero llegar a un punto, y porque ese punto ya he entendido que no viene de parte de mí, sino que viene de parte de Dios, y por eso necesito que juntos podamos ir por la palabra del Señor. Entonces, esto no viene de parte de mí, y entiéndelo también, por favor, esto viene de parte del Señor. Entonces, ¿de dónde Dios te tuvo que sacar? ¿Ya empezamos? Bueno, como gracias a todo esto, o mejor dicho, gracias a todo esto, Dios te mostró que era perfecto, porque ahora entiendes cosas que antes no podrías entender debido a tu situación anterior. Te quitó las vendas de los ojos, destapó tus oídos, te abrió el entendimiento, gracias a todas estas circunstancias que de pronto han sido adversas o difíciles y complicadas de vivir. Y ahora, hablando de manera como iglesia, porque nosotros somos una iglesia, o somos la iglesia del Señor aquí en Villa El Salvador, el Señor juntos nos ha permitido atravesar distintas etapas. Yo recuerdo que cuando llegamos, nuestra iglesia no era igual a como está ahora. No digo que este sea de pronto el mejor tiempo que el Señor nos ha dado. Pienso que van a llegar tiempos más hermosos y más gloriosos, pero hemos crecido. Pero para poder crecer, el Señor nos ha tenido que llevar nuevamente a circunstancias un poco complicadas. Entonces, entendamos esto por un momento. Y ahora quiero que me acompañen a Hechos, al libro de Hechos, sacamos nuestras Biblias, a Hechos capítulo 2. A Hechos capítulo 2. Y vamos a leer juntos nuevamente lo que dice todo el capítulo 2, o hasta una parte, y yo se los voy a leer, y ustedes síganme con la mirada. Dice, el título es La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, es decir, en este ruido, se juntó la multitud y estaban todos confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes tanto judíos como prosélitos. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Yo sé que ya hemos estudiado esta palabra anteriormente, pero el Señor me llevaba a recordar y a poder leer justamente todos esta parte de la Biblia, ¿no? Ya conocemos, ¿no? Jesús ya había dejado la tierra, Jesús ya había ascendido al cielo y les había prometido a sus discípulos que iba a mandar al Espíritu Santo. Y dentro de esto, justamente esta parte de la Biblia es cuando les manda al Espíritu Santo. Y todos estaban pues así, estaban orando en el capítulo 1, versículo 14, ya lo leen después en su casa. Dice que todos estaban perseverando unánimes en oración y ruego. Estaban ayunando, estaban orando y
fue cuando de pronto el Espíritu Santo vino sobre estas primeras personas que recibieron el bautismo del Espíritu Santo y recibieron pues la promesa del Señor. Se hizo carne, la promesa del Señor se hizo realidad. Ahora, ¿qué pasa después de que viene este bautizo sobre los discípulos? A veces siento que estoy con los adolescentes porque yo les pregunto y ellos me responden, ¿no? Pero aquí no es así. Entonces, pero ahí están mis chicas, ahí las veo. ¿Qué pasa? Después de esto, a la última parte termina diciendo que algunos se estaban burlando porque pensaban que estaban borrachos, que estos que estaban hablando en lenguas, en distintos idiomas, en realidad estaban borrachos. Y ahí Pedro se levanta y dice, no están borrachos, ellos han sido bautizados por el Espíritu Santo, y da la primera predicación suya. ¿Y qué pasa? Se convierten 3,000 personas. Y por cosas así, o sea, 3,000 personas. Imagínate una persona así predicando como yo de pronto lo estoy haciendo ahora, y después de dar una palabra, un sermón, 3,000 personas deciden rendir su vida delante de Jesús. Eso no es algo que una persona normal o que las palabras de una persona puedan hacer en el corazón de 3,000 personas. Eso definitivamente es una obra del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Entonces, este entendimiento, o sea, el hecho de que sea el poder del Espíritu Santo lo que transforme la vida de las personas, este entendimiento, el entendimiento de esta promesa y las consecuencias positivas que trae, ha traído grandes avivamientos y ha levantado generaciones. Porque esta historia, esta palabra en la palabra del Señor, es solamente de la primera iglesia, y nosotros conocemos y hemos oído testimonios, y también el pastor acá nos ha predicado de muchos avivamientos en muchas iglesias, en la calle Azusa, y bueno, más actuales que de pronto yo he estado siguiendo en Colombia, en Puerto Rico, en México, en distintas partes del mundo, personas que han entendido esta promesa y han sido, han hecho lo necesario para poder conseguir y alcanzar esta promesa, han visto la gloria de Dios y han visto cómo el Señor puede transformar no solamente 3,000 personas, sino muchísimas más, ¿verdad? Entonces, nosotros conocemos iglesias que están llenas de gente que aman a Dios y que se asoman un montón. Entonces, ahora, esta promesa no se quedó solamente para la primera iglesia, y no es solamente para personas o para iglesias que no están aquí en Perú. Esta promesa también es para nosotros. Y yo creo, hermanos, de verdad, que si el Señor nos ha permitido entender esto, es porque Él quiere dárnoslo. Cuando converso con mis amigos que están aquí, algunos de ellos, varios, casi todos de ellos, y hablamos y les comento un poco de lo que el Señor pone en mi corazón, coincidimos en muchas cosas. Cuando he conversado, les he dicho, ¿no? O sea, yo, un día que estaba martes aquí en el culto, el pastor estaba predicando sobre un tema y era acerca del Espíritu Santo, y yo decía, Señor, tú nos permites escuchar tu palabra, escuchar las promesas, escuchar lo que el Espíritu Santo, lo que tú puedes hacer, nos permites entenderlo. ¿Pero por qué? ¿Con qué razón? ¿Simplemente para saberlo? ¿Simplemente para que se quede en nuestro cerebro o en nuestro chip y simplemente tenerlo como información? Claro que no. El Señor decía, obviamente no, gente. Si yo les muestro, si yo te muestro, si yo te enseño, si yo te he ayudado a comprender, si he quebrantado esquemas en tu mente que has adoptado de generaciones anteriores, si ahora te hago entender que sí puedo hacerlo, que el Espíritu Santo es la razón por la que muchas personas pueden ser transformados, es porque eso quiere para su iglesia. Eso es lo que Él quiere. Entonces, porque yo tengo amigos cristianos, muchos de ellos no entienden quién es el Espíritu Santo. Y eso lastima mi corazón, o sea, me duele porque digo, Señor, ¿cómo hacer entender? O sea, ellos vienen a la iglesia, muchos de ellos, no aquí solamente, sino en otras iglesias, otros amigos que tengo, no conocen y no entienden quién es el Espíritu Santo,
y viven así, o sea, y viven así, y ellos normal, tranquilos, fresh, como decimos nosotros, porque están bien, están conformes con eso. Pero nosotros, que el Espíritu Santo nos ha permitido entender quién es Él y nuestra necesidad de Él, tenemos como la oportunidad que Dios nos da para poder alcanzar esa promesa que Él nos está mostrando. Y yo sé que eso es lo que muchos de ustedes tienen en su corazón, porque cuando nuevamente he conversado con algunas personas de aquí de nuestra iglesia, coincidimos en mucho. A veces yo estoy hablándoles sobre algo, obviamente sobre Dios, sobre el Espíritu Santo, sobre los planes que tiene para su iglesia, sobre las razones por las que permite que pasen las cosas. Y mientras yo estoy diciendo algo, la otra persona complementa lo que digo y es como que si hubiera una conexión que va más allá de lo que nosotros vemos. Es como si Dios estuviera gestando en mi corazón, el corazón de tal persona, de tal persona, de tal persona, lo mismo. Es como si estuviera encendiendo algo y siempre, recuerden que empezamos diciendo que Dios todo lo hace perfecto. Entonces, si esto es lo que quiere el Señor, y si este es el sentir que Dios está poniendo en todos nuestros corazones, porque vamos a hacer esto, ¿ya? Levante la mano a aquella persona que ha entendido que tiene que vivir, o mejor dicho, que el Espíritu Santo es real. Quiero ver sus manos levantadas. ¿Quiénes creen que el Espíritu Santo es real? Ya, bajen otra vez. ¿Cuántas personas aquí o quién ha entendido que necesita del Espíritu Santo? Ya, otra vez. Ya, muy bien. Seguimos otra vez. Así, la última pregunta. ¿Quiénes aquí han entendido que está bien, necesitamos el Espíritu Santo, pero necesitamos también vivir rendidos delante de Él? Ya ven, hermanos, y aún si no levantaran, yo creo que es así, que hemos entendido, porque no es por gusto, no es por coincidencia, que nuestro pastor todo el tiempo nos está diciendo: hay que vivir una vida rendida delante de Dios, hay que postrarnos delante de Él y reconocer nuestra insuficiencia, nuestra incapacidad, nuestra necesidad del Espíritu Santo. Y todos acá lo hemos entendido, y yo creo que más de una vez hemos venido a postrarnos delante del Señor para justamente reconocer esa necesidad que tenemos. Y el Señor lo sabe. Y yo podría acabar aquí la predicación o el mensaje y podría decir: bueno, ya todos entendimos, ¿verdad?, que el Espíritu Santo es vital para nosotros, que lo necesitamos, que no hay nada que podamos hacer en ningún área de nuestras vidas, no solamente espiritual, que no podemos hacer absolutamente nada sin el Espíritu Santo. Y todos hemos afirmado que eso es cierto. Entonces yo podría decir: Señor, tu palabra está clara, o sea, aquí todos comprendemos. Hermanos, terminó la prédica a las 6:15 y no importa, mi papá después me castiga, pero, o sea, yo podría hacer eso porque todos aquí comprendemos. Pero el Señor, en su infinito amor, ha puesto un mensaje en mi corazón de que necesita la iglesia y que por lo tanto yo también. ¿Por qué? O sea, pregúntate tú un segundo, ¿no? ¿Por qué, si entiendes esto, tu situación actual no es la que quisieras? ¿Por qué, si comprendes que necesitas, que yo necesito al Espíritu Santo, por qué entonces no vivo rendido delante de Él? ¿O por qué estoy cansado? O sea, hay un motivo por el que de pronto nosotros no estamos todavía viviendo las vidas como el Señor espera, viviendo nuestras vidas como Dios quiere, porque el Señor quiere que nosotros vivamos en abundancia, quiere que nosotros vivamos en gozo, en plenitud, en paz. El Señor quiere todas esas cosas buenas para nosotros. Pero ¿qué pasa? Vamos a Romanos, ahí vamos a encontrar la respuesta. Porque todo hay, ¿verdad? O sea, en la palabra del Señor hay respuesta a todo. ¿Amén? Ya, hermanos. En la palabra del Señor hay respuesta a todo. ¿Amén? Amén. Amén. La palabra del Señor es un manual para nuestras vidas. Él no lo ha dejado porque sí, porque se le chispoteó, porque no sabía qué más escribir. No. Todo lo que dice la palabra de Dios es
vital para nosotros. Es como un manual. Ya, muy bien. Entonces vamos a Romanos capítulo 7 y quiero que podamos leer, ahora les digo, antes de empezar a leer esta parte de la Biblia, de la palabra del Señor, los que están viniendo el martes van a poder de pronto entender esto un poco más, porque el pastor lo predica a más profundidad, estas reflexiones que él trae. Pero si no, no se preocupes que yo voy a hacer ahora un pequeño resumen sobre esto, porque es importante, porque nuevamente Dios hace todas las cosas perfectas y nada de lo que Él hace es de casualidad. Todo tiene un propósito. Él es un Dios de propósitos, ¿verdad? ¿Amén? Amén. Dios es un Dios de propósitos. Entonces, si el pastor nos está predicando sobre esto los martes, es por una razón. Y la respuesta a la pregunta de ¿por qué si amo tanto a Dios? ¿Por qué si en verdad tengo en mi corazón el deseo de vivir una vida rendida delante del Espíritu Santo? ¿Por qué si amo tanto esto? ¿Por qué si quiero cambiar tanto no puedo hacerlo? Esa es la respuesta que vamos a buscar ahora, que está en Romanos capítulo 7. Lo mismo estaba pasando con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cabe mencionar que ya había sido o ya había conocido a Jesús, había tenido el bautizo del Espíritu Santo, él ya estaba en relación y en comunión con el Espíritu Santo. Sin embargo, podemos notar en el capítulo 7, versículo 15, que había una contradicción en la vida del apóstol Pablo. Y leemos todos juntos a la voz de tres. 1, 2 y 3. Romanos 7, 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Ya. Levanten la mano a aquellas personas que se han sentido así también. Por favor, seamos honestos. Yo también. O sea, muchas veces, casi todos los días, ¿verdad? Es difícil porque uno tiene el deseo. El Espíritu Santo ha puesto, mejor dicho, cuando hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, Dios ha mandado al Espíritu Santo a morar en nosotros y Él es quien nos recuerda y quien nos dice y quien nos lleva a querer hacer las cosas bien y correctas delante de Él. Pero al igual que el apóstol Pablo, tenemos esa debilidad de que aunque queremos hacer lo agradable delante de los ojos de Dios, terminamos haciendo justamente todo lo contrario. Y en el versículo 24 dice, lo leemos todos juntos, solamente el 24. 1, 2 y 3. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ya quien se lo sabe de memoria, ¿verdad? Porque sí, porque el pastor nos ha recalcado nuevamente en esto, en que el apóstol Pablo llegó al punto de la desesperación, de decir miserable de mí. Y ojo, no era que el Espíritu Santo no estaba dentro de Pablo, él estaba ahí, pero aún a pesar de eso, él tenía muchos problemas por hacer lo correcto delante de Dios o por constantemente buscar agradarle. Y es por eso que termina diciendo miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y lo chévere es que la respuesta está en el 25 y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y entrar a entender todo esto llevaría toda una prédica, porque es muy profundo y uno puede entender muchas cosas. Pero como le digo, hoy quiero llegar a un punto en específico. Sin embargo, de esta parte quiero recalcar que ¿por qué si entendemos que amamos a Dios, no logramos levantarnos y vivir conforme al corazón de Dios, que es lo que le estaba pasando al apóstol Pablo? Y vivimos en un círculo vicioso, constante, en que queremos hacerlo todo bien, o venimos aquí a la casa del Señor y nos postramos delante de Él, y somos sinceros además, ¿verdad? No es que venimos a fingir delante de Dios, venimos sinceros, derramamos nuestro corazón, nuestras lágrimas delante de Él, y luego pasa un día, todo bien, pasan 2 días, todo bien, pasan 3 días y otra vez
empezamos a descuidarnos de nuestra oración, empezamos a volver a hacer las cosas mal, a hacer las cosas que desagradan a Dios, y se convierte en un círculo vicioso constante. Y pensamos y vivimos igual que el apóstol Pablo en este capítulo. Y muchas veces lo he dicho, y lo voy a decir otra vez, me encanta que el libro de Romanos no termine en un Romanos capítulo 7, sino que existe el capítulo 8. Y quiero que veamos lo que dice el título. Dice, viviendo en el Espíritu. El capítulo 7 de Romanos termina de una manera fatal, ¿verdad? El apóstol Pablo está, ya no más poder, está miserable de mí. Y luego empieza el capítulo 8 diciendo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y nuevamente empieza a hablar de una serie de cosas que tienen que ver y que están relacionadas con el Espíritu Santo. Y quiero que veamos el versículo 13 de este capítulo. Y lo leemos todos juntos a la voz de 3. 1, 2 y 3. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. A ver, un momento, vamos a leerlo en español. Bueno, ya sé que está en español, pero, o sea, no vamos a decirle vivís, sino vivimos, ¿ya? Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Entiéndase como obras de la carne todo lo que desagrada al Señor, es decir, todo pecado, ¿no? El versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. El versículo 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Nuevamente, esta parte yo subrayé la palabra otra vez, porque cuando el pastor estuvo predicando acerca de esto el martes, él nos explicó que decía otra vez porque uno puede volver al estado anterior en el que estuvo, del cual Dios le sacó. Uno puede volver a eso. Y la pregunta es, ¿por qué uno puede volver a caer en esclavitud? O en esclavitud, o en ese temor, porque nuevamente lo leo, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Ay, perdón. Es decir, que uno puede, como digo, uno puede volver a caer otra vez, pero aquí el Señor nos dice que hemos recibido el espíritu de adopción, es decir, que no somos ajenos a Dios. No porque hemos caído o hemos vuelto de pronto a nuestra vida anterior, significa que ya no somos hijos de Dios. Porque si está diciendo que es otra vez, significa que sigues siendo hijo de Dios, solo que te has caído. Porque el Señor nos ha adoptado. Pero la pregunta en realidad es, ¿por qué uno vuelve a caer otra vez? ¿Por qué uno vuelve a vivir nuevamente en fracaso? Y la respuesta es muy sencilla, y creo que hasta obvia tal vez, y es por la dejadez en la vida de oración. ¿El pastor acaso no nos dice mucha oración, poca oración, poco poder? Nada de oración, nada de poder. Pérdida de la oración, verdadero fracaso, ¿verdad? Eso es lo que nuestro pastor Emanuel, amén, ¿no es cierto? Nos ha traído también la palabra del Señor en otro momento, haciéndonos entender que la pérdida de la oración en la vida de un cristiano se convierte en su verdadero fracaso. Y muchos de acá lo hemos comprobado, y me incluyo también. El día en que uno deja de tener comunión con el Espíritu Santo, es decir, que deja de orar, que deja de estudiar la palabra del Señor, de alimentarse más, empieza a morir.
aprendí, y creo que todos aquí estamos de acuerdo, en que la oración es vital para un hijo de Dios. Es como el respirar. Yo lo pongo así, miren. La oración es el respirar de un hijo de Dios, y la palabra del Señor, su palabra, es decir, la Biblia, es el alimento del hijo de Dios. No puedes tú dejar de comer y tampoco puedes dejar de respirar. Ambas cosas van de la mano. Y si tú empiezas a abandonar esto, cualquiera de las dos o las dos, vas a empezar a adelgazar, a debilitarte, a enfermarte y por lo tanto a morirte. Y por lo tanto a vivir en fracaso. Cuando uno deja de orar, empiezan todas las decadencias espirituales. Y a veces hacemos las cosas muy místicas, a veces decimos como, o le ponemos muchas excusas o muchos nombrecitos, pero en realidad es más cotidiano de lo que uno puede pensar. Uno programa su tiempo de oración, su tiempo de estudiar la palabra, y lo tiene ahí, ¿verdad? Ahí anotado cuándo y a qué hora lo voy a hacer, o al menos lo tiene en el corazón, pero luego surge, no sé, de pronto llega, no sé, viene tu hermano, o bueno, en mi caso, ¿no? Viene tu hermano y te dice, Hayley, quiero ver una película, pero yo ya separé ese tiempo con Dios, y me dice como que vamos a ver una película, y yo bien podría decirle, ahorita no puedo, tengo otra cosa que hacer, pero yo como que, ya vamos, y dejo esto de lado, y así pequeñas cosas se van acumulando todo el tiempo, porque ya veo la película y ya me dio hambre, y quiero almorzar o quiero cenar, y ya después de comer ya también me da sueño, después tengo que hacer las cosas de la universidad, y tengo que hacer una cosa y otra cosa, entonces, cuando me doy cuenta ya se acabó el día, y ya estoy cansada, y mañana me tengo que levantar temprano para hacer mis cosas. Y así, y perdemos tiempo con Dios, por cosas tan insignificantes, entre comillas, o que llega una visita, o que de pronto queremos, no sé, estamos cansados y queremos dormir y no queremos esforzarnos por buscar y por mantener y por cuidar nuestra relación con Dios. Entonces uno descuida su espíritu, y cuando uno descuida su espíritu, a ver, ¿quién no es ni corto ni perezoso para tratar de meterse por ahí? Satanás no va a dejar de intentar hacernos caer y separarnos del Señor. Nosotros abrimos una pequeña puerta, y Él no es como Dios que respeta tu decisión. Él se mete con, como dice mi mamá, con cola y todo, porque ya sabemos que no tiene cola Satanás, ¿no? Ojo ahí. Pero, sí, se mete entero a destruirte, porque además la palabra del Señor lo dice, que Él ha venido a robar, a matar y a destruir. Ha venido a robar las bendiciones de Dios para tu vida, para tu familia, para tu ministerio. Ha venido a matar el deseo que tienes tú, el anhelo de tener una comunión íntima con Él, y quiere destruirte también todo lo que Dios puede hacer a través de tu vida. Entonces Él obviamente no va a permitir que se le escape esta oportunidad que tú o que yo le podemos estar dando. Y es entonces cuando aparecen ídolos, es entonces también cuando aparecen diferentes circunstancias. Cada quien sabe de qué pie coger, como quien dice, ¿no? Cada quien sabe con qué eres más fácil de dejar y abandonar, por lo tanto, tu comunión con Dios. Y aparecen ídolos, y Dios es un Dios celoso, y no se va a contentar con un corazón dividido. Él tiene que ser amado, mejor y primero, tiene que ser lo más hermoso y lo primero que haya en tu vida. Y cuando esto pasa, cuando tú dejas, o cuando yo dejo, cuando un hijo de Dios deja su relación con Dios y la abandona, por lo tanto, la presencia de Dios se va de ahí también. Porque nuestro amado Señor espera estar cerca de un corazón que está buscando de Él, que está anhelando de Él, no frente a un corazón frío y descarriado. Y cuando estamos en esta situación, porque de pronto alguno de nosotros aquí puede estar en esta situación, después de esto, cuando ya no tienes más opción y tú ya entendiste que, amas a Dios y amas al Espíritu Santo y quieres hacer las cosas bien, pero tu naturaleza y tu voluntad no son lo suficientemente capaces para poder ser congruentes con este deseo y este amor que tú tienes, en el mejor de los casos, uno empieza a añorar esos días en los que
amabas a Dios y en los que tenías relación con Él. Y consideramos estos días como los mejores y los más agradables. Y los días presentes los puedes considerar como de luto, llenos de melancolía, llenos de tristeza. Antes estaban cerca de Jesús, pero ahora ya no. Han perdido hasta sus testimonios. Ahora incluso se quejan, no necesariamente con el pastor o con un líder o con alguien o con algún otro hermano, sino a veces nos podemos hasta quejar. Las personas que se sienten así pueden hasta quejarse consigo mismas porque ya no tienen paz, porque no sienten la presencia de Dios o porque ya no tienen ni siquiera ese deseo y ese anhelo que tuvieron en un primer momento de poder alcanzar la gloria de Dios para su vida, para su ministerio y para toda la iglesia. Y terminan así, lamentándose. Y lo más curioso es que saben qué tienen que hacer, que es lo único que pueden hacer, que es lo único que uno como hijo de Dios puede hacer, que es venir a humillarse delante de Dios, ¿verdad? Eso lo tenemos claro, que cada vez que nos alejamos del Señor, lo peor que podemos hacer es molestarnos, guardar rencor con Dios o con las personas y alejarnos. Eso es lo más difícil o lo peor que un cristiano puede hacer. Sabemos que lo correcto, que lo que tenemos que hacer es buscar a nuestro Maestro, ir corriendo a sus pies, no a los pies de una persona, sino a los pies del mismo Jesús, ir directamente a Él. Y a veces nos hacemos tantas bolas, a veces nos hacemos tantas, o sea, es como que sabemos qué tenemos que hacer, pero no lo hacemos. A estas personas, el Señor nos quiere decir que no te sientes a lamentar y a suspirar por tu situación actual. Él espera que tú vayas corriendo a Él, porque además es tu médico y Él es el único que te va a traer la sanación. Él es el único que va a traer sanidad a tu vida, a tu corazón, a tu mente. Él es el único que lo va a poder hacer. Y además tenemos garantía de que en Él encontramos esa sanidad. ¿Amén? Amén. Ya, muy bien. Eso es verdad. Eso es en el caso de las personas que se han alejado del Señor y que vuelven y que no saben qué hacer, pero realmente sí saben qué tienen que hacer, que es venir a postrarse delante de Él. Pero ahora, si tu situación es diferente, no es que dejaste de orar, pero te sientes cansado, hay una palabra del Señor también para ti, y se encuentra en Isaías. Y vamos todos, por favor, al libro de Isaías. Isaías capítulo 40. Porque de pronto tú sí estás esforzándote en no descuidar tu relación con Dios, o de pronto estás buscando cada vez más conocerle, tener un encuentro con Él, estás viniendo a orar o estás teniendo tus tiempos de devoción, devocionales personales en tu casa. Tal vez estás esforzándote de esa manera, pero a pesar de eso te sientes cansado, sientes que ya no puedes más. Hay una promesa del Señor para nosotros, para estas personas, para todos los hijos de Dios que se sienten así. Y está en el capítulo 40 de Isaías, versículo 31. Y dice, lo leemos todos a la voz de tres, fuerte, ¿sí? 1, 2 y 3. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cuántos creen en esa promesa? Amén, ¿verdad? Dios promete a aquellos que confían en Él, a aquellos que esperan a Él, ¿qué les promete? Fuerzas nuevas. Promete fuerzas que van a llevarnos a ir más allá del cansancio. Es una habilidad sobrenatural que viene de parte de Dios. ¿Y cuántos quieren esa promesa? Yo la quiero, yo quiero esa promesa. Y la pregunta es, aunque ya dije un poco la respuesta, ¿para quién es la promesa? Para los hijos de Dios, claramente, y para los que confían en Él.
Y no solamente para los que confían en Él, es para los que confían en Dios, están cansados, pero quieren continuar. Y ahora yo te pregunto, ¿tú confías en Dios? ¿Estás cansado? Ahí solamente lo hay en tu corazón. Porque si estás cansado, pero confías en Dios, esta promesa es para ti. Pero aquí el Señor agrega esto un poco más, que es para estas personas que están cansadas, que confían en Él, pero que quieren continuar, que no se quieren rendir, que se han caído, pero que se quieren levantar, que han caído, pero que además, o sea, no quieren conformarse con su situación actual. Es para gente cansada, pero que quiere seguir, que dice, yo no me quedo aquí, yo quiero corregir lo que hice mal y quiero avanzar, quiero crecer, quiero llegar a donde Dios quiere que yo llegue, porque hay una promesa y hay un propósito para cada uno de nosotros. El Señor no nos ha creado simplemente porque sí, porque en fin, porque Big Bang y todas estas teorías que se quedan en eso, en teorías de la creación. Hay un propósito por el que el Señor nos ha dado vida, y no solamente nos ha dado vida, sino por el que nos ha traído a este lugar. Yo no entiendo a veces por qué Dios me ha traído desde tan lejos para estar aquí, por qué ha traído a cada uno de ustedes, los ha sacado del hoyo en el que estaba, y tal vez el hoyo suyo era más limpio, más bonito, porque de pronto no estaba en un lugar de muerte, de perdición. Pero ¿cuántos aquí sabemos que si uno está lejos de Dios, realmente no está bien? Cuando uno está lejos del Señor, cuando uno no conoce a Dios, diga lo que diga, argumente como argumente, realmente su vida no está bien, porque uno, como creación de Dios, necesita tener una relación con Él. Entonces, esta promesa va para esta gente, para personas que quieren ponerse de pie, que quieren levantar el corazón y que quieren decirle, Señor, estoy cansado, pero tú me has prometido que me vas a traer fuerzas. Porque es curioso y tiene sentido además esta promesa, porque responde a un llamado. Si usted lee, y yo le invito a que lo haga en su casa, que pueda leer el capítulo 40 de Isaías y capítulos anteriores, es una promesa para el profeta, para Isaías, que ha atravesado diferentes circunstancias que lo han llevado a estar cansado. Y es por eso que el Señor le da esta promesa. Y ahora, hay una cosa que es muy cierta, que cada promesa que Dios nos da tiene un requisito. Dios no tira promesas como dulces en una fiesta infantil. El Señor, siempre que nos da una promesa, nos pone una condición. Y no porque nos quiera hacer el camino más difícil y más tortuoso, sino porque quiere que nosotros podamos alcanzar esa bendición. Él quiere cambiar nuestras vidas en ese proceso de alcanzar las promesas suyas. Entonces, entendiendo esto, en nuestro contexto, ¿cómo uno puede alcanzar la promesa? Uno recibe esas fuerzas cuando tiene claro lo que está haciendo, lo que le ha llevado a estar cansado, cuando está ocupado en el llamado de Dios, porque nuevamente cada uno de nosotros tiene un llamado especial. De algunos de pronto es, no sé, en la alabanza, otros es en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes, en los ujieres, en diferentes, ni siquiera necesariamente tienes que tener un nombre para tener un llamado de Dios. Simplemente uno como hijo de Dios tiene ya el llamado establecido, que es ir y hacer discípulos. Entonces, cuando uno tiene claro cuál es su llamado, que es de parte de Dios, puede ir y reclamar esa promesa a Dios. Porque entonces tiene que creer esto, porque si Dios me escogió para esto, Él me dará las fuerzas. ¿Cuántos estamos seguros de eso? ¿Amén? De que si nosotros estamos aquí, si nosotros estamos ejerciendo algún tipo de llamado, ministerio de parte de Dios, no es porque a nosotros nos ha placido, no es porque a nosotros se nos ha ocurrido, no es que de pronto al hermano Sergio le dijeron, hermano, o de él nació el querer estar en los diáconos, o de Manuel, o de Estefan, o de cada uno de nosotros. No es que nació de nuestro corazón, fue algo que el Señor nos dio, nos encargó, nos encomendó.
Entonces, si Dios me escogió para hacer esto, Él me va a dar las fuerzas para hacerlo. Y nuevamente, este no es un llamado solamente para los que tienen un cargo ministerial, sino como padre, como madre, como hijo que eres. Tú tienes el llamado de parte de Dios de llevar bendición y palabra a tus hijos, a tu familia, a tus sobrinos, a tus primos. Como hijo de Dios tenemos ese llamado. Y ahora, algo que Dios ponía en mi corazón, y es la historia de Nehemías. Nehemías fue un hombre que servía la copa a un rey. Y Dios lo llamó para construir la ciudad de Jerusalén. ¿Cuántos conocen esta historia? Amén. La historia de Nehemías. Era un hombre que amaba a Dios, que además era parte del pueblo de Dios, o sea, él tenía ese llamado de parte de Dios. Pero estaban sirviendo a un rey. Y Dios lo llama para construir la ciudad de Jerusalén. Obtuvo recursos y permisos, hizo todo lo que tenía que hacer, pidió permiso al rey, hizo todas las gestiones para ir a reconstruir la ciudad de Jerusalén, que en ese entonces se encontraba derribada. Era un hombre con deseo y pasión por hacer lo que Dios le mandó a hacer. Y si tú recuerdas la historia de Nehemías, también recordarás que tuvo obstáculos en su camino y que se cansó en el camino. Y lo curioso es que hubo gente de adentro, es decir, de la ciudad de Jerusalén, que lo cansaron con su pasividad, con su mala actitud. Y de pronto tú también te has podido sentir así. El Señor ha puesto un llamado en tu corazón, ha puesto un llamado muy especial a hacer algo por la iglesia, y has hecho todo lo posible por salir adelante con eso que Dios ha puesto en tu corazón, y has luchado por esto. Y has pedido los permisos, así como en Nehemías que tenías que pedir, te has esforzado por conseguir todo, y al estar ya dentro del propósito, has podido tal vez encontrar un obstáculo que ni siquiera es de afuera, sino que es con la gente de adentro, que es lo que le pasó a Nehemías. Que él entró a la ciudad y sus paisanos, es decir, la gente de su ciudad, no reaccionaron ni entendieron lo que estaba pasando. Lo que estaba pasando era que Dios había levantado un hombre para poder reconstruir la ciudad de Jerusalén. Sin embargo, los pobladores de este lugar no estaban entendiendo lo que el Señor estaba haciendo. No entendían que hubo un hombre que lo dejó todo y que con sus fuerzas y sus ganas estaba tratando de luchar por ellos. Y ellos simplemente no reaccionaron. Ellos estaban bien sentados en malas actitudes y estaban con pereza, desinterés. Nehemías estaba tratando de sacarles de su miseria y ellos no movían ni siquiera un dedo. Y yo te pregunto, o sea, si tú te pones en los zapatos de esta persona, obviamente uno se va a cansar porque estás dando todo de ti. Sin embargo, por el otro lado no reaccionan, no ves cambios, no ves ni siquiera el esfuerzo, el deseo de esas personas por querer hacer la voluntad de Dios. Y yo no sé qué cansa más a las personas, ¿sí? Las batallas de afuera, porque además de eso Nehemías estuvo recibiendo amenazas o cartas de personas de afuera que le decían: tú estás haciendo todo eso porque te quieres quedar con Jerusalén, tú estás haciendo eso porque son tus propios intereses. Entonces Nehemías estaba recibiendo batallas de afuera, pero también estaba recibiendo a estas personas adentro indiferentes que no querían hacer nada. Pero algo que me encanta de Nehemías y de lo que hizo él en su corazón es que dijo esto: yo no suelto lo que Dios me dio, porque yo sé quién me envió a mí. Eso es lo que dijo Nehemías. Y mira, si vamos rápidamente al capítulo del libro de Nehemías, al capítulo 6, está en el Antiguo Testamento, después de Esdras. Entonces, si vamos a Nehemías, capítulo 6, versículo 9. Nehemías capítulo 6, versículo 9.
vamos a ver lo que dice Nehemías y cómo reacciona él ante esta situación. Y quiero que presten mucha atención porque eso es lo que nosotros como hijos de Dios además tenemos que hacer. Y la palabra del Señor dice así, lo leemos todos juntos, a la voz de 3, 1, 2 y 3. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Nehemías no estaba diciendo, fulmínalos, Señor, acábalos. Lo que Nehemías estaba pidiéndole a Dios era que fortalezca sus manos. Lo que Nehemías estaba buscando era no hacer caso, o sea, la presión era fuerte, sin embargo, él lo que buscaba era fortalecerse en el Señor. Porque él sabía que esa era su voluntad. Y de esa misma manera nosotros tenemos que ser como hijos de Dios, cuando sintamos que ya estamos muy cansados y que aún lo que estamos haciendo es para la gloria de Dios y para llevar su nombre cada vez más alto, o sea, y están viviendo circunstancias difíciles, en lugar de rendirnos y quedarnos postrados y alejarnos de Dios o sentirnos conformes con nuestra situación, lo que tenemos que hacer es buscar, ir más allá y pedirle a Él que nos fortalezca, pedirle a Él que se haga su voluntad y hacerlo, porque tú sabes, si el Señor ha puesto eso en tu corazón, es porque Él te va a dar el respaldo, que demore o no, eso no depende de uno. Que las cosas surjan rápido o lento, eso no depende de uno, esa es la obra del Señor. Y si Él ha puesto en tu corazón el deseo de hacer algo, y tú sientes, así como Nehemías, que ni por afuera tienes ayuda o respaldo, ni por adentro tampoco, entonces haz lo que Él hizo. Haz lo que Él hizo y pídele, Señor, ayúdame. Señor, fortalece mis manos. No te rindas, todo lo contrario, haz eso. O sea, hagamos eso, busquemos su voluntad. Y no me importa si yo sé que sigo, yo sé a quién estoy siguiendo, yo sé a quién estoy sirviendo, yo sé que esto que está en mí ni siquiera ha venido de parte de mí, ha venido de parte de Dios. Entonces cada vez que nos sintamos así, o si te sientes así o te has sentido así, tienes que recordar y tener claro esto, que no importa todo lo demás, que no importa si te aplauden o no te aplauden, no importa si te sonríen por lo que estás haciendo o no, no importa si te respaldan las personas o no, tú estás haciendo la voluntad de Dios y eso tiene que ser más que suficiente para poder continuar. Amén, hermanos. Amén. Eso tiene que pasar. Y ahora, entonces, a estas personas que deciden hacer esto, para estas personas va esta promesa. A aquellos que deciden nuevamente dejar de lado todo a las personas o las cosas que no necesariamente vienen de parte de Dios, dejar todo eso y enfocarse solamente en Él, el Señor va a traer fuerzas para esas personas. Entonces, eso es de manera personal. Pero y ahora como iglesia tenemos que afinar nuestra puntería. Ahora les voy a explicar por qué. En Hechos, y era lo que mencionábamos en Hechos, nuestro propósito es que podamos tener la investidura del poder de lo alto. Porque va a ser entonces cuando podamos levantarnos y hacer lo que sea, o sea, todo lo que hagamos, mejor dicho, todo lo que hagamos va a tener fruto y va a tener resultado si eso está en nosotros. Si la presencia de Dios y el poder del Espíritu Santo está en nosotros, vamos a salir a hacer o a decir algo y las personas van a venir. Y no van a venir porque sí o porque les gustó lo que sea que estemos haciendo, sino porque su espíritu va a sentir una necesidad que no le estamos provocando nosotros, sino que le está provocando el Espíritu Santo. Y ahora, ¿por qué les estoy hablando de esto? Porque dentro de cuando estaba orando para saber qué iba a compartir el día de hoy con ustedes, con la iglesia, el Señor puso una carga en mi corazón en que nos está costando esperar. Que hay una carga porque esperar, para empezar, a nadie le gusta esperar, ¿no? Y mucho menos en nuestra generación actual. Y ahora no me refiero, cuando digo generación, a los que tienen mi edad, sino a todos nosotros que estamos en esta generación del siglo XXI, ¿verdad? Que tenemos todo tan rápido, con el celular, con los procesos en internet,
internet, o sea, cada vez esperar se hace más difícil o más tortuoso. Pero el Señor me decía, y no solamente para este tiempo, sino ya unos meses atrás, me recordaba que hay una promesa que alcanzar, que ese sentir que Dios ha puesto en mi corazón y el corazón de cada uno de nosotros, de que es el de alcanzar su presencia en nuestras vidas, esa promesa está ahí, es latente, y no es que se ha olvidado. Él ha puesto ese sentir y no podemos ignorarla, tenemos que atenderla. Pero a veces hay obstáculos, como en este caso que les mencionaba, acerca de que nos rendimos, nos estamos rindiendo muy rápido, no estamos yendo a correr. Si estamos mal, en lugar de ir a correr a los pies de Cristo, estamos quedándonos conformes con nuestra situación, o nos estamos quedando tranquilos con el vacío que hay de pronto en nuestros corazones y no estamos yendo más allá. Y estamos abandonando la oración y por lo tanto está habiendo fracaso en nuestras vidas. Y algo que anoté aquí, y ya con esto casi acabó, es que ninguno de ustedes, ni yo misma, que tenemos este sentir, puede decir que no tiene un propósito. Porque ese es el propósito de Dios para tu vida. Que puedas ser bautizado por Él, que puedas vivir en el Espíritu Santo, en su Espíritu Santo. Ese es el propósito de tu vida. Cuando inicié este año, yo no sé si ustedes hacen esto, pero yo a veces, este año lo hice, escribí una carta a Dios, ¿no? Y ponía las cosas que yo quería o de pronto anhelaba en mi corazón que pudieran surgir este año. Y una de ellas, al pensar en eso, me di cuenta de que no tenía o no creía tener un propósito. Que todo el tiempo, desde chiquitos, y es lo que yo también les digo a los adolescentes, tienes un propósito, Dios tiene un propósito para tu vida, que eres escogido, que por una razón estás aquí. Y lo he escuchado toda mi vida. Y cuando estaba escribiendo esa carta a inicios de años, yo le preguntaba al Señor, ¿cuál es mi propósito? No entendía cuál era mi propósito en eso. Entonces, si yo te pregunto a ti, si tú tienes claro, ¿cuál es tu propósito? ¿Por qué naciste? ¿Por qué tienes la familia que tienes? ¿O por qué te tocó conocer a las personas que conoces o tener los talentos que tienes? O sea, ¿cuál es tu propósito? Si yo te diera un papel ahorita en blanco y te dijera, escribe el propósito que Dios tiene para ti, ¿lo escribirías con total seguridad? Esa pregunta a inicios de año me aturdió bastante, porque yo decía, bueno, ya tengo poco más de 20 años y quiero dirigir mi vida hacia un rumbo, pero no encuentro cuál es ese rumbo, no sé cuál es ese objetivo. Entonces me sentí perdida, porque uno como hijo de Dios debe o debería anhelar tomar que todas las decisiones que tome sean dirigidas hacia un objetivo, y ese objetivo es el propósito de Dios para la vida de cada uno. Entonces, cuando estaba haciendo esto, el Señor me ponía en el corazón decirles que cada uno de nosotros tiene un propósito, que la Iglesia del Salvador, que es nuestra iglesia, tiene un propósito, que el Señor no ha levantado tu vida, no ha levantado mi vida, no nos ha levantado porque sí, porque en fin, porque espera llenarnos solamente hasta aquí y dejarnos y ya, sino porque Él tiene algo que va más allá, quiere cumplir un sueño. Él tiene una visión, Es que cuando me pongo a pensar en lo que Dios tiene para su iglesia, sobrepasa mis expectativas, sobrepasa mis sueños, sobrepasa mis planes. Y yo muchas veces, hermanos, le he preguntado, Señor, ¿por qué nos permites estar aquí? ¿Por qué nos has enseñado qué es esto? ¿Por qué yo puedo entender cosas que otros amigos no comprenden? ¿Por qué el entender quién es el Espíritu Santo? ¿Por qué nosotros
nosotros, Señor? ¿Qué es lo que quieres hacer con esta iglesia? Y el Señor lo único que me dice es que me lleva a esto, a esperar, hasta ser investidos de su poder. Y cada vez lo tengo más claro, y cuando converso aquí con mis amigos, y veo y compruebo cada vez que ese sentir está, que no es que Dios nos ha abandonado, y si tú piensas que el Señor ya se olvidó de ti, que no tiene nada más que hacer contigo, que llegaste a tu tope y que de ahí ya no hay nada que tú puedas hacer, déjame decirte que estás muy equivocado. Y que eso es lo que el Señor, yo creo, me ha mandado a hacer el día de hoy, a decirte eso, que hay una visión, que hay un propósito, que yo sé que es difícil de creer. Yo sé que creer en que Dios puede levantar de alguien como yo, de alguien como tú, algo tan sobrenatural, algo tan grande, sé que es difícil de creer. Pero es lo que pasó, fue así también la promesa a Israel. Dios le prometió al pueblo de Israel una tierra donde fluyera leche y miel. Y ellos no le creyeron. El pueblo de Israel no creyó. La primera generación de ese pueblo no creyó. Y yo quiero que vayamos a Números, al libro de Números, capítulo 13. El versículo 27. Si leemos el título de este verso o de este capítulo, dice Misión de los 12 espías. Dice Misión de los 12 espías. ¿Qué estaba pasando en esta época de la historia? El pueblo de Israel había sido libertado de la esclavitud de Egipto. El Señor, en su infinito amor, los estuvo guiando con nubes, lo sabemos, de día se los llevaba con nubes, de noche se los llevaba con fuego, tenían hambre, les proveía, tenían cualquier necesidad, el Señor estaba ahí supliendo. Y cuando ya estaban cerca de la tierra prometida y mandaron a los espías, a los 12 espías, ¿qué fue lo que pasó? Yo te animo a que leas, si no conoces esta parte de la historia de la Biblia en tu casa, pero ahora vamos a dirigirnos al versículo 27. La palabra del Señor dice así: y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. El versículo 30 dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Cuando estaba leyendo esta parte de la palabra del Señor, automáticamente venía a mi mente que así como este pueblo o estas personas vieron todo esto, ¿verdad? Vieron los gigantes, vieron que era un pueblo más fuerte. Nosotros aquí en nuestra realidad, trayendo esto de pronto en semejanza a nuestro contexto, podemos creer que es muy difícil, tal vez, es muy difícil alcanzar a las personas de Villa El Salvador para Cristo, quitarles o no sé cómo llamarlo, hacerles abandonar sus vicios, enseñarles quién es Cristo, o sea, porque nuestra tierra, si Canaán, voy a ponerlo así, si Canaán es a Israel, Villa El Salvador es a la iglesia de El Salvador.
cuando estaba pensando en esto, me di cuenta que en verdad estas personas no creyeron a Dios. Sin embargo, se levantaron Josué y Caleb. Y Caleb, y me encanta lo que hizo en el versículo 30 Caleb, hizo callar al pueblo delante de Moisés, porque Moisés estaba parado frente a una multitud de personas que estaban prefiriendo escuchar las cosas negativas. Y ahí se levantó Caleb a callarlos y a decirles que suban, que continúen, que no pasa nada, porque ellos están con Dios, porque ellos sí van a poder. Y lo que sigue en los demás versículos es que sigue narrando que Josué y Caleb se levantan y le dicen al pueblo: sí, hay que ir a conquistar, sí podemos, y Moisés también, pero el pueblo es como que se le viene encima diciéndole: no, eso no va a pasar. Y si vamos al versículo 9 del capítulo 14, dice lo siguiente: por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Eso estaba diciendo Caleb. Mientras todo el mundo decía: esto no se puede, ellos son muy fuertes, es imposible. O no sé, ¿tú cómo vas a poder ir a predicarle? ¿Tú crees que lo que le vas a decir a esta persona va a hacer que su vida cambie? O mírate, y no sé, mil cosas. La cosa es que el pueblo de Israel estaba decidiendo no creer. Sin embargo, Josué y Caleb se levantaron y dijeron esto: no sean rebeldes, no teman, nosotros los vamos a comer. Va a ser como pan comido, porque Dios está con nosotros, obviamente, sí vamos a poder hacerlo. Era lo que decía el pueblo lo que decía Josué y Caleb. Y luego sigue esto explicando, ¿no? Por qué sí podrían, porque para empezar Dios estaba con ellos. Y algo que me tocó mucho en el corazón, en el versículo 23. Pero antes de leer esa parte, otra cosa era que Jehová se molestó. La palabra del Señor dice que Jehová se molestó, porque estas personas no estaban creyendo. Estas personas no, y con todo el sentido, porque Jehová es nuestro Señor, les había acompañado, había abierto los cielos para ellos, y estas personas seguían con este estado mental de esclavitud, no queriendo cambiar su forma de pensar, no queriendo creerle a Dios. Y por esa razón es que Jehová castiga a Israel, porque ellos no pudieron creer en él. Y en el versículo 23 dice: no verán la tierra de la cual juré a sus padres, porque era una promesa para el pueblo de Israel. No verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero, y aquí prestemos, abre tu corazón todavía más. En el versículo 24 dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y a su descendencia la tendrá en posesión. Cuando me di cuenta de esto, entendí que la decisión está en cada uno. Que así como Caleb decidió, a pesar de que lo que vio con sus ojos naturales era fracaso asegurado, él decidió dejar eso para creer en ese Dios que lo había libertado antes. Y trayendo eso a nuestra realidad, a nuestro contexto, yo no sé tú, pero yo no puedo decir que Dios no es real. El Señor me ha mostrado su realidad, su presencia, su mano en mi vida de múltiples maneras. Y yo sé que a ti también, que por eso estás aquí, por eso estás escuchando esta palabra. Ya sea con cosas de pronto menores, entre comillas, ¿no? En tu trabajo, en tu familia, cosas, providencias que no te esperabas que iban a venir de parte de Dios. Y las más hermosas son cuando uno no siente merecerlas, ¿verdad? Entonces, uno no
de manera personal, pero también como iglesia, para poder impactar en la vida de las personas que viven en este lugar, en nuestros amigos, vecinos, todas las personas que el Señor quiera alcanzar. Y con esto quiero acabar, que podamos comprender, y les voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Hay una promesa de parte de Dios. Pero la pregunta es si vamos a creer en esa promesa, es si vas a creer en esa promesa. Quiero que en este momento cada uno de nosotros de manera personal pueda pensar en su situación, pero no en los pecados, como les decía al inicio. No concentremos ahora nuestro estado espiritual actual, sino en lo que realmente hay en nuestro corazón, en lo que hay en lo profundo de nuestro ser. ¿Realmente estamos anhelando tener la investidura del Espíritu Santo? A veces mencionarlo mucho parece como si fuera utópico o como si fuera algo que es muy difícil que pase. Y si tú estás pensando eso, me da temor que seas parte de la generación que no le cree a Dios. Porque lo que Emanuel justamente al iniciar el culto decía, ¿no? Leía la palabra del Señor y decía: la fe es la convicción de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. El recibir el bautismo del Espíritu Santo, el recibir un avivamiento de parte de Dios, es cuestión de fe. Es cuestión de tú creerles que el Señor nos ha prometido, porque es una promesa, y no es una promesa que se ha quedado en un libro, sino es una promesa que está latente y que muchas personas alrededor del mundo lo están viviendo. La pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Qué falta quebrantar en nuestras vidas para que esto sea real también para nosotros? Porque es la promesa de Dios. Y así como tú has alcanzado, como yo he alcanzado también otras promesas de parte de Dios, esta nos corresponde como iglesia. Esta nos corresponde como cuerpo de Cristo. Aquí en Villa El Salvador,